Hoy quiero contarles algo que me está pasando y estoy seguro que no soy el único que se siente así. Y la cosa es que estoy quemado de las rankeds. Y en este video quiero contarte exactamente de por qué. Quiero que este video esté más enfocado como en un video reflexivo y también quisiera saber ustedes qué opinan al respecto sobre cómo ha cambiado el competitivo desde esta nueva expansión. Antes las ranked la verdad es que para mí era mucho más sencillo, ganabas 10 puntos y perdías 10 puntos, ¿no? Entonces si jugabas bien y eras constante, eventualmente ibas a terminar subiendo, pero ahora con este nuevo sistema de rachas, todo gira en torno a eso. Lo cual está bueno para subir a Master Ball estilo para Ultra Ball, por ahí en esos celos, pero a partir de Master Ball para ser un poco ya más competitivo, la verdad es que es bastante frustrante. Te pongo un ejemplo de contexto. Yo por ejemplo antes jugaba unas cuantas horas al día, hacía unos 20-30 puntos y con eso ya podía mantenerme todos los días en el top 1000. Ahora lo mínimo que necesitas son 100 puntos diarios si no que te quieres conectar al día siguiente y ver que ya valiste verga y te sacaron del top. Eso es una de las razones de que me ha quitado muchísimo las ganas de jugar Ranked, porque pues tienes que estar prácticamente todo el día metido en el juego, porque ahora lo más importante es quién juega más partidas al día. Entonces para mí la verdad es que eso no es muy sano, ni tampoco muy divertido que digamos. Pero bueno, eso no termina allí. Hay algo que también he notado bastante, sobre todo en esta expansión, que muchos de ustedes me dicen que ya lo habían notado antes, y es que pareciera que el algoritmo del juego manipula el emparejamiento de las partidas para que te ralentice aún más la cantidad de puntos que puedes ganar realmente. ¿A qué me refiero? O sea, no me van a dejar mentir que muchos lo han visto en mis videos y seguro a muchos, como me han comentado, a muchos también les ha pasado que casualmente juegas un mazo y te toca el counter 2 veces seguidas incluso. Cambias de mazo y te toca el nuevo counter del otro mazo y así, ¿no? Pareciera que esto está hecho a propósito del juego para que pases horas y horas jugando y al final cuando te das cuenta has jugado 8-9 horas y subiste 10 o 20 puntos o incluso peor, bajaste puntos. Siento que los puntos que podrías hacer normalmente en 4 horas, ahora los haces el doble de horas, como en 8 horas, por la cantidad exagerada de veces que te empareja extrañamente con alguien que casualmente tiene tu counter justamente para ganarte, ¿no? Y por otro lado también tengo otro tema que probablemente también muchos de ustedes les ha pasado, que me tiene bastante paranoico últimamente, y es esta situación: estás ganando una partida así de chill y de repente tu oponente pum, se desconecta de la partida unos segundos y regresa, y cuando regresa justo tiene la carta que necesita para ganar la partida o darle la vuelta o X. Esto a mí me ha pasado muchísimo últimamente. Yo al principio pensé que lo hacían más que todo para molestarte, así estilo me salgo pero después vengo, pero ya no me está pareciendo que ese sea realmente el caso, así que me puse a investigar mucho más a fondo. Utilicé el ChatGPT Pro para que me haga una investigación así profunda en todo tipo de comunidades donde se hable de esto, a ver qué encontraba. Busqué en foros, en chinos, en comunidad inglesa, español, de todo, en Reddit, en todo. Y aunque no hay realmente nada comprobado, porque creo que esto es un tema muy delicado y es muy difícil de comprobar o de descubrir a alguien haciéndolo, pero todo apunta de que sí realmente hay hacks en el juego. Miren, esta fue la conclusión que me dio el ChatGPT incluso. Yo no podría afirmarlo realmente con certeza, o sea, como les digo, es muy difícil de comprobar esto, pero que le pase a tantas personas, yo creo que ya es demasiada casualidad. Y entonces empieza uno a sospechar, empiezas a ver las paranoias, empiezas a notar esos pequeños detalles que tú dices, eso está raro, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy competitivo por naturaleza en todos los juegos que entro. Me encanta estar en el top, me encanta pushear lo máximo posible, me encanta hacer estrategias, traerles en este caso mazos, optimizaciones, etcétera. Pero realmente esta situación, la verdad es que me ha frustrado y a la par que me ha aburrido un poco, al punto de que ya ni siquiera me estoy divirtiendo jugándolo. Siento como que es como una obligación, una presión que tengo que tengo que hacer sí o sí todos los días los puntos que necesito para poderme mantener. Y la verdad es que es bastante frustrante cuando te pasa todo esto que te acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Todo esto me ha llevado a decidir que ya no quiero jugar Ranked durante toda esta expansión. No me importa que me saquen del top, seguramente fuera del top 10.000 quedaré, pero la verdad es que siento que no vale la pena tanto estrés, para nada realmente. Lo que sí estoy muy contento es con nuestra comunidad, siento que está creciendo un montón todos los días, quiero seguir creciendo con ustedes, pero pues tocará reinventarme en los videos, ¿no? Para que no todo sea tan orientado al competitivo, por lo menos hasta que cambie esta situación. Pienso que a este juego le falta agregar mucho contenido, solamente tenemos dos cosas que se pueden hacer en el juego, y una es jugar partidas normales que son tremendamente aburridas, loco. Nadie juega en serio allí, o sea, no puedes ni jugar nada porque te toca una persona que le tocó mala mano y se rinde en un
un turno, o sea, no es nada serio eso y es muy aburrido, no hay ningún incentivo para jugar partidas normales. Y por otro lado, pues tienes las Ranked, que yo no conozco al menos a nadie que me diga que disfruta jugando Ranked, más bien es un proceso de estrés y enojo para poder quedar en el lugar que aspiras, pero realmente no es nada divertido, ¿no? Es solamente sufrir para poder tratar de llegar al final, ¿no? De hecho, hasta últimamente en el Discord estoy notando que la gente está mucho más motivada en la cacería de Godpack, los veo muy activos, compartiendo, con sorpresas y tal, que no tiene nada que ver con el juego, o sea, no es algo que venga con el juego y me sorprende porque esa es la sensación que me gustaría que me diera el juego de jugarlo, ¿no? No solamente ver posts de, no sé, yo o alguien más quejándose de que mira lo que pasó o, ¿sabes? Estas teorías de que la gente tiene hacks, etcétera, ¿no? En fin, amigos, este video realmente es para descargar un poco de mi frustración actual, para que sepan ustedes cómo me siento. La verdad es que no tengo muchas ganas de subir video de mazos competitivos por lo que les he estado platicando. Cuéntenme ustedes qué sienten al respecto, qué opinan de esta nueva temporada, si les gusta, no les gusta, si opinan igual que yo, si creen que estoy exagerando, los voy a estar leyendo, amigos. Así que bueno, nos vemos en un siguiente video.